Ese es el título. ¿Qué es el reino de Dios? Oremos para que la Biblia, hermanos, nos conteste mejor. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos vas a hablar y nosotros queremos que tú nos hables. Queremos oír palabra de Dios, no palabra de hombres. Queremos, Señor, que tu palabra sea derramada en nuestros corazones y que traiga bendición. Sabemos que tu palabra dice que no vuelve a ti vacía y es lo que nosotros creemos esta tarde, que tu palabra nos va a bendecir a todos. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué vamos a hablar? Mira, ahí está. Pero es una pregunta. Mira, hermano, yo le voy a ser sincero. Son preguntas, o sea, es un tema muy importante y nosotros en las predicaciones hablamos de eso, lo escuchamos una vez, otra vez. Cuando leemos la palabra nosotros nos encontramos el reino de Dios y este no va a entrar al reino y este sí, y el reino de Dios y el reino de Dios. Pero hermano, yo le soy sincero, a mí me cogieron en curva. Resulta que mi hijo mayor hace unos 20 días fue a la Facultad de Teología a hacer un curso para pastorado juvenil, que es que preparan muchachos para que sean líderes de jóvenes. Pues en una semana una de las asignaturas que les enseñaron es la apologética, es defender o saber defender los temas de la Biblia, bíblicamente, por supuesto, no lo que yo creo, lo que yo pienso. Pues vino el muchacho con unos temas y me cogió a mí de práctica. Él había hecho muchos escritos, había hecho unos estudios exegéticos, porque también fue una asignatura, y venía empapado y está con la apologética, profundizar en los temas de la Biblia, y me viene y me dice lo primero, ven, siéntate. Pues me siento porque muchas veces hablamos de temas de la Biblia con mi hijo, y me trajo, el primer tema era, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cuáles son sus efectos? Y empezó y bueno, me borbandeó a palabra de Dios. Segundo tema, como 3 días después, estaba estudiando eso y me trae qué es el bautismo, cuál es el alcance del bautismo, para qué sirve el bautismo y el bautismo y el bautismo, y me bautizó, hermano, con el tema del bautismo. Pero aprendí. El tercer tema, ven, te voy a hacer una pregunta. Me hizo, en pocas palabras me dijo, y yo eso no, pocas palabras, como que mi cerebro no. Entonces, y de verdad, yo empecé, hombre, el reino de los cielos es un tema bastante amplio. Mira, él me dijo, espera, te he dicho pocas palabras. Le digo, vale, ya se lo acorté. El reino, y me dijo, no, abreviado, o sea, directo. Me cogió en curva. Y como vio que me había cogido en curva y como él había estudiado un montón y empezó, mira, el rey, y yo dije, wow, pues sí, eso te quería decir. Le dije, eso es lo que yo te quería decir. Te he enseñado bien. No, entonces, hermano, yo hago lo mismo. Si ahora mismo, mire el ejercicio, alguien le preguntara a usted, da igual si usted lleva 6 meses en el evangelio como si lleva 20 años. Dígame por favor, hermano, hermana, respóndame, usted es cristiano, ¿qué es el reino de los cielos? En pocas palabras y respaldado por la Biblia. No lo que usted cree, no lo que usted piensa, no lo que usted se imagina. Bueno, habrá personas que lo tienen claro y me lo contestarían seguro, pero de verdad, es un tema muy importante porque somos cristianos, estamos diciendo que Cristo volverá y que vuelva pronto. Hermanos, Cristo viene por un pueblo, ¿sí o no? Que lo toma a Él como rey, a un pueblo que le adora como rey. Es un tema muy importante porque el reino de los cielos está gobernado por un rey y es Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que es el reino de los cielos. Así que yo me lo memoricé rápido y para que usted también lo tenga claro y no le cueste mucho, según la Biblia, el reino de los cielos, ¿ves? Una ciudad bien bonita, rodeada de una ciudad de oro. ¿Será eso el reino de los cielos? Mírala para que piense y diga, ¿eso será el reino de los cielos? ¿O en verdad? A ver qué contesto, ¿qué es el reino de los cielos? Hermanos, primero tenemos que entender, para ordenarnos, ahora se lo digo. Si hablamos de un reino, pues vamos al diccionario a ver qué es un reino. Así sabremos de qué estamos hablando. ¿Y qué es un reino según el diccionario? Es un territorio
pero no es un territorio que esté vacío, es un territorio donde hay muchos ciudadanos, es un territorio lleno de habitantes. Y ese territorio y esos habitantes están siendo gobernados por un rey. Eso es un reino, un territorio gobernado por un rey. Entonces, como sabemos lo que es un reino, sabemos de que será pues similar. ¿Será que Dios tiene un territorio? Bueno, más que territorio, hermanos, porque el territorio es todo el planeta Tierra. El territorio de Dios, del reino de los cielos, no es solo aquí, Barcelona, o no, solo Jerusalén, hermano, solo es el reino de Dios, es ahí. El reino de Dios, hermano, está conformado por ciudadanos que cada día, como dice el libro de Hechos, están siendo añadidos a ese reino, a ese territorio. Pero entonces todos estamos formando parte de un pueblo que quiere ser gobernados por un rey. Así que la respuesta a la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios gobernando nuestras vidas según su perfecta voluntad a través del Espíritu Santo. Pocas palabras, hermano. Ahora sí usted podría decirme qué es el reino de Dios. Hermano, el reino de Dios es el gobierno de Dios gobernando los corazones del creyente. El reino de Dios es el Espíritu Santo gobernando mi vida. Entonces el reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios lo conformamos y, como dije antes, está siendo conformado por más personas que están siendo añadidas al pueblo de Dios. Ahora, esto es aquí. Ahora, eso no lo descarte, porque la Biblia habla de una ciudad santa. La Biblia habla de una ciudad, hermanos, que no tiene nada que ver con las ciudades de hoy en día. Una ciudad preciosa, una ciudad celestial, donde las calles serán de oro, donde, hermanos, el rótulo no está mal. Porque la Escritura nos describe que tenemos un destino. Ahora mismo nosotros estamos peleando, luchando para ser gobernados por el Espíritu Santo, para obedecer a Dios y estar dentro del reino de Dios, pertenecer a ese pueblo que conforma el reino de Dios. Pero no podemos negar que estamos viviendo en un reino gobernado por el pecado. Sí, ahí estamos nosotros en medio, pero llegará un día donde todo eso ya no existirá. La Biblia dice que Juan lo miró, él pudo mirarlo en visión. Y vi la nueva ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, y empieza a describir. Y la tierra la tierra antigua ya no existía más, y vi cielos nuevos, y vi tierra nueva. Llegará un momento, hermanos, que el reino de Dios será un reino celestial donde esté su pueblo con su rey. Su pueblo siendo gobernado por Jesucristo. Pero mientras nosotros estemos aquí, mientras Cristo no haya venido, antes del arrebatamiento, nuestro deber es ser gobernados por el Espíritu Santo. Adorar a nuestro Rey. Y formar parte, hermanos, de ese reino que un día será establecido de una manera perfecta. Ahora tenemos nuestras luchas, estamos luchando por la obediencia, estamos luchando con la salud, con la edad, con tantas cosas. Pero un día estaremos eternamente en su presencia. Amén. Entonces, ¿qué es el gobierno de Dios? ¿Qué es el gobierno de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios gobernando nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Ahora yo le digo, hermano, usted está diciendo reino de Dios, reino del cielo. ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Hay dos posturas. Hay personas muy pocas que dicen que el reino de los cielos se refiere precisamente a algo así como el rótulo, ese reinado perfecto de Jesucristo, donde ya sea una tierra nueva. Eso pues es un reino celestial, que el reino de Dios es otra cosa. Pero según la Escritura, cuando nos vamos a los evangelios, nos damos cuenta que es Mateo, el evangelio según San Mateo, casi siempre dice reino de los cielos. Reino de los cielos. Pero cuando usted va, incluso las mismas referencias que le llevan a Lucas, a Marcos, a Juan, el libro de los Hechos, usan mucho más reino de Dios, refiriéndose a lo mismo. Y esta es la postura más grande que hay, que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. Quizá hay una palabra que
es una herramienta bibliográfica. Hay una palabra que es perífrasis, que es hacer uso de una palabra para evitar decir otra palabra. Y podía ser lo que estuviera ocurriendo en Mateo, que el pueblo judío era muy delicado a la hora de decir Yahweh. Ellos no querían pronunciar el nombre de Dios. Y puede ser que Mateo, al escribir el Evangelio, según Mateo, pues él evitó decir reino de Dios y ponía reino de los cielos. Pero para que usted sepa, es lo mismo. Cuando usted escuche reino de Dios y reino de los cielos, es la misma cosa. ¿Cuántos tienen un rey? No se me duerman, hermanos. Es que este es el problema. Mire, el reino de los cielos es un tema tan importante y que nosotros vamos dejando ahí a un ladito. Bueno, ya lo estudiaré otro día, ya lo predicaré otro día. Mire, yo de verdad pienso que es un tema tan importante. ¿Sabía usted que el tema que Jesús más predicó es el tema del reino de Dios? Jesús predicó muchos temas, de muchas cosas, pero una y otra vez, el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a el reino. Mire, el domingo, ¿quién predicó el domingo? Josué, el hermano Josué. Yo le digo, oye Josué, no es casualidad. Hace 20 días que yo estoy preparando una predicación para hablar del reino de Dios. ¿De qué predicó el hermano Josué? ¿Se recuerdan? De la semilla de mostaza. El reino de Dios era similar, ¿verdad? Pero es que el día sábado predicó el hermano Esteban. Y yo quise hablar con él así, pero al final no pudimos. Yo le quería decir lo mismo. Le digo, eso el sábado que predicó el hermano Esteban Moreno. Esteban Moreno, ¿de qué predicó? Las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. ¿Y qué decía Esteban? El mensaje, sed llenos, sed llenos, sed llenos. 10 muchachas. 10 vírgenes, unas insensatas, otras prudentes. Todas estaban esperando al esposo. Unas se prepararon, unas llenaron sus lámparas de aceite, predicaba el hermano Esteban. Pero las otras, bueno, dijeron, tampoco es que hay que correr tanto, tampoco hay que estar tan preparadas. ¿Y qué pasó? Vino el esposo, ¿y quiénes entraron a las bodas? Las prudentes. Y las otras 5 no entraron. Al final, ¿de qué estaba predicando el hermano Esteban el sábado? Del reino de Dios, del reino de los cielos, de estar preparados, de llenarnos del Espíritu Santo. ¿De qué predicó al hermano Josué el domingo? De crecer en el reino de los cielos, de dar frutos que se puedan ver. Y yo digo, esto no es casualidad. Nosotros repetimos muchas veces, en Dios no hay casualidades. No, el primer sorprendido fui yo. Y al único que se lo logré decir así un poquito fue el hermano Josué. Entonces yo digo, a ver, esto no es normal. El pastor a nosotros no nos dice, chicos, tienen que preparar estos mensajes. No, libertad para predicar lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Nosotros no hablamos entre los predicadores, oye, ¿de qué vas a predicar? A ver si puedo predicar lo mismo para conectarnos. ¿Cuántos temas, hermanos, podemos predicar? No es casualidad. No, yo personalmente pienso que no es casualidad. El sábado del reino, el domingo del reino. Y yo no es que predicara porque ellos predicaron. Yo le estoy diciendo lo de mi hijo. El pastor lo sabe, que esto de la Carlota, que mi hijo fue ahí, fue hace más de 20 días, ya casi un mes. Entonces yo, en base a esta pregunta que mi hijo me hizo, pues me puse a mirar y digo, pues voy a hablar un poco de esto. Entonces el reino de Dios es importante. Jesús, cuando es traído del desierto, dice la Biblia, que empezó a predicar. ¿Y sabe qué tema empezó a predicar? El reino de Dios. Arrepentíos, dice Marcos capítulo 1, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que el versículo que hemos leído, lo de las palabras griegas, es importante. Lo que pasa es que se nos olvidan, pero es importante. Acabamos de leer Mateo 6:33, que es el versículo de buscar el reino de Dios y su justicia. Fíjese que la palabra buscar en griego es seteo, con C. ¿Y qué quiere decir? Pues tiene más significado que en español, porque seteo es
buscar continuamente hasta encontrarlo. Si yo le digo a usted en español, en castellano, hermano, busque, y me dice, no lo encontré, y ya está. Pero si nosotros, o sea, en la cultura griega antigua, si a usted le decían buscar, era una orden de buscar hasta encontrarlo, una búsqueda constante. Y no es casualidad que Jesús haya dicho, más tenéis que hacer esa prioridad. Y la pregunta es, ¿nosotros en nuestro diario vivir estamos buscando el reino de Dios? O mejor dicho, como decía el hermano Josué, ¿podéis poner el otro rótulo? Había un rótulo, hermanos, que le dije a la hermana que lo hiciera, que es que el reino de los cielos, nosotros los cristianos, mire, crecimiento y llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando del reino de Dios. Y para el reino de Dios, estos dos puntos son fundamentales. Yo no es que le cogí el punto a Josué, yo ya tenía ese punto, el de la semilla de mostaza. Y una de las cosas que el Señor dijo es que el reino de los cielos, que el reino de Dios es similar a este ejemplo, dijo él. Y dio el ejemplo de la semilla de mostaza, tan pequeñita, tan pequeñita. Pero mire, esto sí vamos a leerlo. Mateo 13:31. Ya verá lo importante de estas palabras. Mateo 13:31. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Y esa es la palabra clave. Que un hombre tomó y sembró. Hermanos, el reino de los cielos tiene que estar sembrado en nuestros corazones. Es que yo puedo ver un árbol de mostaza, otro árbol por allá, otro por allá, o ya pasado a la vida espiritual, hermano. Yo puedo ver un cristiano que se le nota que pertenece al pueblo de Dios por su hablar, por su testimonio en general, por su familia, por su matrimonio. O sea, llega un momento que es imposible que eso no sea visual. Si usted ve una familia muy estructurada, donde papá es papá, mamá es papá, los hijos desempeñan el papel de obediencia que les corresponde según la Escritura, donde el matrimonio funciona como un matrimonio cristiano, eso se mira sí o sí. Ese es ejemplo. Así es el reino de Dios. Una vez el reino de Dios ha sido sembrado en nuestro corazón, ese es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si algo da, es o son frutos. Se nos tiene que notar. Es que si pertenecemos al reino de Dios, si el Espíritu Santo está gobernando nuestro corazón, eso tiene que ir creciendo en frutos. Tenemos que ir creciendo en testimonio. Como ese árbol, tal vez fue un día que usted ni se acuerda, algunos ni se acuerdan, el día que recibieron a Jesucristo, pero desde el primer día que el Espíritu Santo vino a morar en su corazón, empezó el gobierno de Dios a crecer y a dar frutos, y debería de ser visual, debería de notarse, hermanos. Yo no digo aquí, yo siempre les digo, si aquí todos sentaditos parecen niños en la escuelita, bien sentaditos, bien vestiditos, bien limpitos. Todos calladitos, solo yo hablo, mire qué bien. No, es al salir de esa puerta para allá, cuando llegamos a casa, cuando le hablamos a los hijos, cuando le hablamos a nuestros padres, en nuestro trabajo. Mire, yo siempre lo digo porque yo siempre me asusto. A veces hablando con hermanos, yo todavía escucho palabras que no son palabras de cristianos. Y la Biblia dice que daremos cuenta hasta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Tenemos que ir creciendo, hermanos, que se note. Si Jesús dio ese ejemplo, es porque es importante el crecer. De verdad. Ahora, hermanos, ya sé que el concepto reino aquí es diferente. Aquí cuando se habla de un reino, se habla de grandeza, se habla de comodidades, se habla de cosas. Pero hermano, el reino de los cielos, usted puede estar ahí en esa, no necesita un palacio para demostrar que usted es un hijo de Dios, que usted pertenece a ese reino, a ese pueblo que conforma el reino de Dios, y que un día estaremos, hermano, con Él eternamente conformando el reino de los cielos.
Para eso no necesitamos vivir en un palacio. Seguramente usted habite en una habitación alquilada, pero ahí está leyendo su Biblia, pero ahí está su corazón orando, dando gracias al Señor, sin importar quizá que solo tenga lo mínimo. Pero ahí está el reino de Dios, en esa pequeña habitación, en ese trabajo que quizás todo el mundo lo mira como el barrendero, quizás como el que aparca los coches, no lo sé, el que pega las racholas, el que nadie mira, pero ahí en ese corazón, si habita el Espíritu Santo, ahí está el reino de Dios. Y se tiene que notar, por eso la semilla de mostaza se trata de crecer, pero se trata, como dice la palabra, que un día haya sido sembrada. Sé que hay personas que se conectan al directo y podemos hablar del reino de Dios y hay tanta Biblia, hay tantos versículos, hay tantos puntos que esto se necesita 1, 2, 3 conferencias. Pero hermanos, de verdad la idea es que usted se vaya de aquí con un tema claro. Hoy se ha predicado el reino de los cielos, hoy se ha predicado el reino de Dios, hoy se ha predicado que Jesús fue el tema que más predicó. Y nosotros tenemos que darle la importancia que tiene a este tema. Y como predicaba el hermano Esteban, llenarnos cada día más del Espíritu Santo, llenarnos. Y quizás el que Dios permita que se hable de este tema, sea para que, hermanos, empecemos a meditar. No se trata de venir a un culto, otro culto, como una forma mecánica. Se trata de irse llenando más del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener aceite en nuestras lámparas. ¿Qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo el día del Pentecostés fue derramado en todas aquellas personas que tienen a Cristo. Y una vez el Espíritu Santo está en nosotros, pues el ejemplo de la semilla de mostaza tiene que crecer. Tenemos que crecer como cristianos. De verdad, hermanos, es importante, tenemos que crecer, mas buscad primeramente. Y fíjense que esta prioridad que hace Jesús, también la hizo en el Padre Nuestro. También la hizo en el Padre Nuestro. Cuando el Señor enseña a la oración del Padre Nuestro, dice, ¿alguien se lo sabe? Para que despierten. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado. Y ahora viene la primera petición. Señor, ese coche que te estoy pidiendo, esa novia, Señor, esa esposa. No, antes de pedir la esposa, ¿qué tenemos que pedir? Que venga el reino de los cielos a mi vida. Que venga, y de esa forma concuerdan las dos enseñanzas de Jesús. Tenéis que buscar el reino de los cielos, y una de las formas de buscarlo es en oración. Buscadlo en oración. Cuando oréis, antes de pedir nada, pedid a Dios que el reino de Dios venga a tu corazón y que empiece a crecer, y las demás cosas, y la esposa, nadie mirando a Esteban, no tiene nada que ver. No, cuando buscamos al Señor, el Señor se va a encargar de las demás cosas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando nosotros hagamos caso al Señor, cuando nosotros busquemos en primer lugar el reino de Dios y digamos, no, la fórmula es primero buscar el reino de Dios, buscar su palabra, buscarlo en oración. Entonces yo tengo la garantía, tengo la seguridad que me dice la Biblia, que las demás cosas serán en el nombre de Jesús. Yo lo creo. ¿Cuántos están buscando el reino de Dios? Entonces las demás cosas que tanto nos preocupan, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor las va a añadir. Ese es el orden. Ese es el orden, y por eso la prioridad. No, miren, si ustedes, es verdad que, y luego usted lo lee, Mateo 6:33, pero si usted lee los versículos anteriores, el Señor está hablando de la ropa, de la comida, de la bebida, y después de hablar de estas necesidades es que el Señor dice, una cosa, espérense, la cosa es al revés. Les he hablado de estas cosas primero, pero la forma de que Dios, no ustedes, sino Dios, os conceda estas cosas es cuando ustedes lo buscan primero a Él. El Señor se va a encargar, hermanos.
¿Cuántos testimonios no tenemos? ¿Cuántos testimonios que de verdad nos dejan? Pero ahora vendrá la vigilia y habrá tiempo de testimonios. El Señor nos sorprende y a veces pensamos que es por casualidad. A veces pensamos que es porque nosotros hacemos las cosas bien. No, hermanos, es una promesa. Si es la voluntad de Dios y estamos en obediencia, estamos en comunión, estamos siendo parte de, dando ejemplo, dando testimonio de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que somos pueblo de Dios, de que pertenecemos al reino de Dios, Él se va a encargar de que esos testimonios quizás lleguen a nuestra vida, porque a veces solamente los hemos escuchado de otras personas. Hermano, escuché un testimonio poderoso. Vale, ¿y cuándo va a contar usted un testimonio? ¿Cuándo vamos a escuchar un testimonio que glorifique a Dios, que haya ocurrido en su vida? Quizá cuando de verdad hagamos prioridad y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces quizás el Señor añada lo que nosotros tanto deseamos. Es así como funciona. Fíjese que hay una lista, no es una lista, son varias, pero en Primera de Corintios, en el capítulo 1 hay una lista de los que no van a heredar el reino de Dios. Si yo no les digo esto, hermanos, pues me estoy quedando como a medias. De verdad, hay versículos y hay puntos para aplicar de este tema, pero para que nosotros nos quede claro, para que nos vayamos de aquí, claro, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios gobernando mi corazón. Es el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo dirigiendo mi vida según la voluntad perfecta de Dios. Y también se predicó, a ver si sí, que hay una lista de los que no van a heredar el reino de Dios. Mire, ¿y cuál es esa lista? Ya usted se la lee. Primera de Corintios, dije, ya usted se la lee. Aquí, hermano, mira el reloj, yo no entiendo cómo se avanza tan rápido, pero lo importante es que usted, a mí me gusta ver personas que hacen apunte. Yo a veces lo hago, apunto un versículo y luego en casa lo profundizo y tengo la bendición que ahí tengo todo el capítulo. Tengo el versículo, pero tengo todo el capítulo y como que el Señor o sea, nos a todos, nos ilumina más. Luego usted en casa léase esa lista. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni, en pocas palabras, todos aquellos que no quieren someterse a la voluntad de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Por eso es importante y tan delicado saber que necesitamos estar en ese reino, que necesitamos pertenecer a ese reino. La Escritura dice, lo dije al principio, pero el libro de Hechos dice, hermanos, que Dios irá añadiendo todas aquellas personas que le dicen sí a Cristo. El Señor irá añadiendo todos los que van a ser salvos y todos estamos conformando la iglesia de Jesucristo, que no se mueve por deseos humanos, sino que se deja dirigir por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿se recuerdan de Pilato? Pilato le preguntó a Jesús, oye, esto estoy escuchando aquí que tú eres rey de los judíos. ¿Tú eres rey de los judíos? Jesús le dijo, bueno, ¿lo dices porque lo crees o porque lo has escuchado? Pero Jesús añadió algo más. Mira, Pilato, mi reino no es de este mundo. Escucha, no te preocupes. Yo sé que tú eres un gobernador y que estás ahí protegiendo el imperio de Tiberio César, que se llamaba el emperador de ese entonces. Pilato estaba como gobernante ahí de Judea y era el encargado que tenía que enjuiciar a Jesús. Y le preguntó, oye, tú, he escuchado esto, algo de un reino, me suena que tú dices que eres rey. Es un tema muy delicado, ¿eh? Tenemos un rey, tenemos un emperador. Cuidado con que César escuche que tú te... Y Jesús le dice, no, tranquilo. Es que mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús le dice, mira, si fuera de este mundo, yo se lo voy a leer, Juan 18, en el 33, Pilato le pregunta, y en el 36 Jesús respondió, mi reino, Juan 18, 36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo,
la gente se pondría a pelear, la gente se pondría a defenderme. No, estate tranquilo. Los cristianos no peleamos con nadie. A los cristianos nos defiende Dios. Nosotros no tenemos que estar discutiendo, ni peleando, ni amargándonos la vida porque el gobierno de los hombres, porque Pedro Sánchez, porque no, el independiente. Hermanos, tranquilos. El gobierno de nuestro rey no es de este mundo, que hagan lo que quieran los políticos. El reino de Dios, hermano, está por sobre todas las cosas y nosotros obedecemos a Dios porque somos gobernados por Dios. No se preocupe, deje de amargarse por la política, por las noticias. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que usted pertenece a un pueblo diferente. Que el gobierno que el rey de nuestro gobierno no es de este mundo. Jesús nunca quiso conquistar, y sabe que hasta sus discípulos pensaban en cierto momento de que él iba a solucionar las cosas de Jerusalén, que era el rey que se iba a levantar. Y Jesús dice: no, hombre, ustedes no han entendido. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, que adoramos a un rey que no va a vivir 80 años o 70, no, un rey que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro rey, y como acabamos de cantar, pronto volverá, pronto volverá. Yo quiero acabar, hermanos, quiero acabar con un versículo. Fue a último momento que yo digo: mira qué bonito. Vamos a ponerlo para que Romanos 8:14. ¿Cuántos son hijos de Dios? Acabamos con esto. Acabamos con esto. Reino de Dios, reino de los cielos. Pero hay otra palabra: hijos de Dios. Y sería importante que salgamos hoy de esta reunión seguros, pero bien seguros de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, gobernados, dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Tenemos que estar seguros, hermanos, porque solamente si somos hijos de Dios podremos estar en esa ciudad tan bonita que han puesto ahí, aunque yo creo que no podemos ni imaginar seguramente lo precioso que será. Lo único que puedo decir es lo que empecé diciendo: preocupémonos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que un día estaremos ahí. Pero mientras no estemos ahí, las demás cosas, todo lo que nos preocupan, os será añadidos. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor.